Hola chiquillos, yo soy Bolito. Hoy día venimos a presentar un mazo que en realidad nos pidieron en un video, ¿cierto? Que es el mazo Eterno. La verdad es que hay que decir que el mazo Eterno es un mazo que hay que tener harta paciencia. Yo creo que el rival incluso tiene que tener harta paciencia porque es un mazo que juega bastante lento, pero que uno una vez que se acostumbra, la verdad es que igual es entretenido jugar, tiene bastantes variantes, hay varias cosas que puedes hacer para dar vuelta de repente incluso algunos duelos. Así que hoy día lo vamos a presentar. Pedirles disculpas si me escuchan en la voz un poquito rara, pero estoy un poquito resfriado. Pero nos pidieron el masito, así que obviamente quisimos grabarlo. Vamos a empezar al tiro entonces y vamos a empezar con los oros. Los oros, la verdad, yo diría que en este mazo son súper importantes. De hecho, con decirles que hay más oros que aliados, ya habla de lo importante que son muchos de estos oros. Entonces, vamos a empezar con tres toritos apis, que la verdad este mazo ataca súper poco. La gracia de este mazo es aguantar, aguantar, aguantar y hacer botar al rival cartas con los oros, cartas con habilidades de aliados, de armas, que después voy a mostrarle. Entonces, como ataca poco, lo ideal es que nos podamos defender harto. Después tenemos Biblioteca Eterna. Como este mazo juega con tantos oros, la verdad es que a veces podemos jugar muchas cartas por turno, podemos jugar 2, 3, hay cartas pesadas más encima, cartas que valen de repente 4 o 5 de oro, y aún así a veces podemos jugar 2 o 3 cartas por turno. Entonces necesitamos acelerar. Y como no hay tanto aliado que acelere, aquí la gracia de ocupar la biblioteca eterna, desterrarla. Aquí tampoco hay que tener mucho miedo de desterrar oro porque jugamos con 17 oros, si no me equivoco. Entonces, como vamos a jugar con bastante oro, podemos a veces desterrar. Y con ese destierro vamos a acelerar, ¿cierto? Y vamos a poder jugar cartitas nuevas. Entonces, 3 bibliotecas eternas sí o sí. Yo en un momento intenté jugar con 2 y la verdad es que echaba de menos la tercera. Así que yo por lo menos juego con 3. Después tenemos el libro de los muertos, que la verdad yo lo ocupo poco, pero siempre es bueno tenerla. Siempre se me olvida de hecho activar su habilidad, que es la que si tenemos puro aliados de raza eterna y uno de los aliados se destruye, esa carta la barajamos en vez de ¿cómo se llama? Tener que destruirla. Entonces sirve bastante para no perder los aliados y barajarlo en vez de irse al cementerio. Pero en realidad este mazo juega bastante, tanto con el cementerio como con el destierro. Entonces, yo como que debo decir, siempre se me olvida activarla, pero es súper, súper buena. Rito de Atón, que también sirve mucho. El Rito de Atón tú lo puedes activar una vez por turno, ¿cierto? Y si tienes puro aliado de raza eterno, lo puedes desterrar para buscar una carta de coste 3 o menos, o sea, 3 o más en el cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Piensen en los Kadech, piensen en algunos aliados que en este mazo son pesados, el mismo Atón. Eh, en realidad, un montón de aliados, casi todas las cartas van a ser de 3 o más. Entonces, prácticamente este oro, tú lo destierras y puedes devolver cualquier cosa del cementerio. Y también con eso puedes dar vuelta un montón de partidas. Entonces, también este es un orito bien, bien importante en este mazo. Después tenemos Deidad Egipcia. Es otro oro que no ocupo tanto, pero obviamente como es temático, es de la raza, también hay que tenerlo. Que es que tú puedes desterrarlo para traer 2 cartas de tu destierro y ponerla en tu mazo, para barajarla. Como digo, este mazo juega bastante con el destierro. Entonces muchas veces prefiero incluso jugar otra carta que voy a hacer que la carta del destierro la juegue directo al juego, no barajarla. Pero aún así, hay veces que por urgencia uno necesita barajar 2 cartitas, entonces en ese caso, Deidad Egipcia anda súper bien. Después tengo 2 Ojo Udjat, que la verdad este mazo, si bien no tiene tantos tótem, los que tiene son muy importantes. Los voy a presentar después, pero obviamente ahora voy a explicar por qué son importantes los Ojo Udjat, que es que yo tengo 2 Tebas en el mazo. Eh, entonces, como tienes 2 Tebas y no siempre te van a salir, lo ideal es que con el ojo Udjat tú lo puedas buscar cuando tu oponente juegue alguna carta, ¿cierto? Buscar al tiro los Tebas y ojalá poner los primeros turnos y ya tener los 2 en juego. Entonces, en vez de esperar que te salgan, con 2 hits o Udjat tú los buscas y los pones en juego. Lo que sí, obviamente, hay que pagar el coste. Hay una carta de estas que dice sin pagar su coste, pero está mal impresa, es de la antigua. Después hicieron una errata y hay que pagar el coste. Pero como les digo, en este mazo siempre vamos a tener oro. Si en una jugada, o sea, en una partida, no te salieron oros, es porque ya tuviste muy mala suerte y lo más probable es que, hay que decirlo, lo más probable es que pierdas la partida. Pero casi siempre tienen más de
8 oros incluso, 10 oros. Yo he jugado incluso con 15 oros en una partida. Entonces, muy, muy fácil que te salga el oro. ¿Por qué? Porque también tenemos aceleración de oro que las voy a mostrar después. Después tenemos papiros de la Jun por 3. Papiro de la Jun es muy importante en este mazo. ¿Por qué? Porque como dije, atacamos poco. Entonces, de alguna manera hay que hacerle daño al oponente. Y en los últimos turnos, cuando ya el oponente está, no sé, ya no te pudo atacar, pero le quedan pocas cartas por robo o porque él mismo tuvo que votar para hacer ciertas cosas, ciertas jugadas, llega un punto a donde el oponente de repente ya no le quedan muchas cartas. Entonces ahí es cuando tú activas todos los papiros de la Jun nomás y lo haces votar hasta 9 cartas. Si tienes los 3 en juegos y 3 horitos más extra para poder activar esta carta, lo vas a hacer votar 9 cartas. Entonces yo por lo menos he ganado partidas gracias a los papiros de la Jun. Hacer votar 9 cartas en los últimos turnos del juego es, de repente, te asegura ganar partidas. Así que 3 papiros de la Jun sí o sí. En su momento creo que tuve 2 solamente porque todavía no me conseguía el último. Y no, lo ideal es que hayan 3 porque sirve harto. De hecho, yo ya no tengo, por ejemplo, a jinetes de fuego en el mazo, porque como ahora está limitado por uno solo, encontré que no es tan peligroso, prefiero tener 3 papiros de la Jun. Pero si alguien quiere tener un jinetes de fuego, igual sirve porque al final igual son 6 cartas que botas, entonces igual es bueno. Pero yo recomiendo más los papiros de la Jun. Como a veces son un poquito más difíciles de conseguirlo, en ese caso podrías cambiar uno por un jinete de fuego. Después tenemos un tocador. El tocador dice que en respuesta a que tu oponente haga una habilidad donde tú votes cartas, él vota la misma cantidad. También es bastante bueno, la verdad. No lo he ocupado muchas veces, pero cuando lo ocupo, igual es como gratificante, igual hacer que tu oponente tenga que votar las mismas cartas que tú. En un mazo, por ejemplo, druida, donde a veces un druida te puede hacer votar 20 cartas de un solo aliado con una habilidad, con este andarías impeque, ¿cierto? Porque lo haría votar la misma cantidad. Y finalmente, el orito inicial, ¿cierto? Que siempre va. Y el jeroglíficos. El jeroglíficos también es para prevenir los ataques. Cuando te están atacando con muchos aliados y por ejemplo, hay uno muy poderoso, tú destruyes el jeroglífico, ¿cierto? Y se lo subes a la mano. Entonces, en ese caso sirve bastante para cuando tienes que aguantar un ataque, subir por lo menos un aliado y así que el ataque no sea tanto. Y lo bueno de este mazo es que a veces tú te puedes salvar. Si te queda una carta en un mazo, por ejemplo, te atacan, así con varios. Te hacen botar muchas, pero te quedó una carta en el mazo. En otros mazos ya es como duelo perdido, ¿cierto? Porque es muy difícil recuperar eso. Pero en este mazo, van a ver más adelante, que a veces podemos recuperar en un solo turno 12 cartas, 18 cartas incluso. Entonces, siempre que quedemos vivos, somos peligrosos con este mazo. Así que un jeroglíficos o los toro apis pueden ser muy, muy peligrosos. Después de eso, nos vamos a ir con los aliados, que como les digo, en este mazo no son muchos, pero todos cumplen roles súper importantes. Tenemos 16 aliados y vamos a empezar con Nut. La Nut, la gracia que tiene, es que tú al jugarla, la puedes barajar para buscar un aliado de cualquier lado del campo. Puede ser en tu cementerio, puede ser en tu destierro, puede ser en tu mazo. De hecho, la carta antigua simplemente dice busca un aliado, ni siquiera dice de dónde. Ahora la corrigieron poniendo cuáles son las zonas y son efectivamente todas las zonas de juego. Entonces, si lo entras, o sea, si haces entrar a Nut el primer turno, los primeros turnos, pum, puedes buscar un aliado que acelere como el G.K., puedes buscar un aliado que, no sé, un Amon para jugarlo más adelante, podemos buscar un Amon, podemos buscar un montón de cosas en realidad dependiendo de lo que necesitemos. Pero si lo haces entrar en un turno más adelante, puedes buscar algo que quizás te desterraron. Puedes buscar quizás algo que pasó cuando votaste del cementerio. Entonces, Nut es súper importante por el hecho de que te va a dejar devolver cosas de todos lados o buscar cosas de todos lados. Pues entonces, lo que tú necesites con Nut llega. Obviamente la pone en la mano. Si la pusiera en juego sería quizás muy rota porque vale solamente 2. Pero el hecho ya de buscar de donde tú quieras, súper bueno y sirve mucho. Después tenemos un aliado que yo debo aceptar que me ha costado jugarlo. No sé cuándo jugarlo. El Apophis, yo sé que van todos los mazos eternos, y es súper importante también a veces, pero a veces yo espero mucho para jugarlo. Yo como que digo ya, voy a esperar a que, no sé, verme complicado para jugarlo,
No quiero quitarle a veces la habilidad a mis propios aliados, porque no sé, bueno, los que conocen a Apophis sabrán que el Apophis la gracia que tiene es que le quita la habilidad a todos los aliados, incluyendo los míos, menos a Apophis obviamente, y cada vez que el oponente juega una carta tiene que votar 3. Entonces, a veces lo ideal quizás sería jugarlo al tiro el turno 5, o sea, el turno 3 o 4, cuando ya tengo los oros, jugarlo y que el oponente tenga que votar cartas constantemente. Pero muchas veces yo no quiero quedar tampoco sin habilidad a mi aliado. Entonces me ha costado jugarlo, pero la verdad es que he ganado duelos gracias a la Apophis. Muchas veces cuando lo juego también en los últimos turnos, el rival está obligado a sacarlo del juego, haciendo votar 3 cartas a sí mismo. Porque como Apophis, cuando entra, sí o sí tu rival va a tener que jugar una carta para destruirlo, sí o sí va a tener que votar 3 cartas. Entonces en esos casos sirve bastante. Si aparte de eso yo lo pongo antes, el rival lo más probable es que antes de poder sacarlo va a tener que jugar un par de cosas más y lo puede hacer votar 6, 9 cartas. Si no lo puede sacar antes, puede que esté votando constantemente. Es una carta muy buena, pero yo todavía no he encontrado el momento preciso para jugarla. Así que si alguien en los comentarios juega Mazo Eterno y me puede dar recomendaciones con el Apophis, estaría perfecto. Como les digo, a pesar de que yo a veces no sé cuándo jugarlo, tiene que ir sí o sí, porque es uno, incluso hay gente que es como su carta estrella en los mazos eternos. Para mí, una de mis cartas estrella yo diría que es el Ta. La verdad es que el Ta me ha salvado partidas completas, yo lo tengo por 3, en su momento lo tuve por 2 y siempre se echaba de menos el tercero. Es una carta que la verdad, aparte es bien especial para mí porque los mazos de Ra, o sea, la edición de Ra es mi edición favorita. Entonces yo tengo cartas de Ra muy antiguas incluso. Tengo uno de los, ¿cómo se llama? De la pirámide del K, claro. Tengo uno de la pirámide, tengo uno ahora foil lluvia y tengo uno de la edición completa. Entonces es bien bonita aparte la carta. Pero, ¿por qué es tan importante este mazo? Porque como dije antes, la gracia de este mazo es que siempre vamos a estar vivos siempre y cuando nos queden cartas. Nos puede quedar una, nos pueden quedar 2 cartitas, y en el siguiente turno vamos a tener 15 cartas, 12 cartas. ¿Por qué? Porque los TA son tan livianos, y como aparte defienden, que hay veces que he sobrevivido así. Pareciera que ya estoy casi perdido, tengo 2 TA en la mano, los juego, listo, por 4 horitos, recuperé 12 cartas. Y claro, el rival la elige, pero da lo mismo. Si lo importante ahí es recuperar cartas. Entonces tú recuperas 12 cartas, después incluso a veces con otra combinación que es más adelante, puedes destruir al TA y volver a traerlo, pues no sé, hacer un montón de cosas para que vaya volviendo constantemente. Entonces, el TA tiene que ir sí o sí por 3. Siempre va a ayudar en los momentos más desesperados, ¿cierto? Cuando uno piensa que ya está por perder, el TA llega y te salva las partidas. Después tenemos el Amon, otro bien importante. El Amon pareciera que es súper pesado, que es demasiado costoso, ¿cierto? Vale 4 solamente para entrar en juego y 4 más para poder activar su habilidad. Que tienes que pagar 4 euros para traer un aliado de coste 5 o más, o sea, 5 o menos de cualquier zona del juego. Entonces, claro, son 8 horas para puro activarlo. Alguien puede decir como chuta, voy a ponerlo y el otro turno ya me lo van a destruir. Pero la carta también tiene sus defensas, ¿cierto? Contra eso. La primera es que para jugar algo que afecte a Amon, hay que pagar 2 oros extra. Entonces, imagínense, una bola de fuego o no sé, esas mismas, una red, ¿cómo se llama? Una capa de invisibilidad, ya no van a costar 2, van a costar 4. Entonces, muchas cartas que lo afectan ya valen mucho más de lo que valen de por sí la carta. Entonces, por ejemplo, no sé, un martillo pesado que vale 3 va a terminar costando 5. Entonces, sacarse la mon no es tan fácil. Y si se lo sacan, lo más probable es que el oponente incluso pierda un turno en solo sacarse el Amon porque va a ser muchos los oros que va a tener que pagar. Y aparte de eso, como este mazo juega con tantos oros, hay veces que yo alcanzo a jugar el Amon y activar su habilidad al tiro. Sobre todo cuando entra ya en el turno 6 o cosas así, yo ya tengo oros para jugarlo con su habilidad. Entonces, entra el Amon, activo su habilidad y me traigo también, pues puedo traerme una Apophis, si es que me veo muy complicado, que el oponente tiene muy buenas habilidades, puedo traerme el Ta para ir salvando un poco de, ¿cómo se llama? De cementerio para volver, y un montón de aliados más, en realidad lo que quiera. Así que el Amon también es súper importante en este mazo. Después, Heka por 2. Heka incluso lo puede jugar por 3. Hay gente que lo juega por 3. A mí me gusta por 2 por el hecho de que
em, no me gusta mucho el hecho de que yo pago un oro y robo al final. Me gustaría que fuera como pagar un oro para robar al tiro. Pero aún así, obviamente es una carta que tiene que ir sí o sí, pues, en un mazo donde necesitamos aceleración, no podemos depender solamente de desterrarnos los oros, desterrar por ejemplo la biblioteca eterna para robar. Entonces ahí es cuando tenemos a Heka, sobre todo los primeros turnos. Cuando tú pones por ejemplo a Heka en el turno 2 y después pagas un oro y ya estás robando dos cartitas al final. Si tienes dos Heka más encima, pagar dos doritos, robar dos cartitas al final, terminas robando tres porque es cierto, al final más encima finalizas. Entonces, todas esas cosas te aceleran mucho a Heka. Aparte que igual es un, ¿cómo se dice? Es como un pararrayos, pues la gente cuando ve a Heka y otros aliados más, en vez de destruirte otros aliados, te van a querer destruir a Heka porque no van a querer que te aceleres. Pues entonces a veces por tener a Heka en juego, salva a otros aliados como el mismo Amon o alguno otro que tenga en juego. Entonces Heka puede ir por 2 o por 3. Yo lo juego por 2, pero si ustedes quieren jugarlo por 3, pónganle nomás porque es una súper buena carta. Lo único que no me gusta mucho es que aparte defiende poquito. Pero como es tan liviana, entra al tiro, el primer turno, y puede ir robando ya desde tempranito en el juego. Así que sí o sí, Heka va. Después, otra cartita que es bien importante, que es Sechat. La verdad es que Sechat yo la tengo por 2, pero solo tengo un arma en juego, o sea, en el mazo, porque Sechat cuando entra en juego, puedes buscar un arma en tu cementerio, en tu mazo, y jugarla sin pagar su coste. Ahí yo les voy a mostrar qué arma es. Los que conocen los mazos eternos, yo sé que ya saben sí cuál es el arma que busco, pero a pesar de que tengo dos, o sea, solo un arma en el mazo, tengo dos Sechat, porque tampoco es la gracia perderla. Es como que si es que las Sechat se van en botar carta o no sé, en algún momento la pierdo, lo ideal es después tener otra opción de Sechat para jugar esa arma porque esa arma va a ser pero súper importante. Ahí después se las voy a presentar. Y aparte, lo bueno de Sechat es que también crea como un escudo con esa arma que busca. ¿Por qué? Porque Sechat, si entra en juego, tú buscas un arma de cualquier zona y lo pones en juego sin pagar su coste. Y aparte, Sechat no puede salir del juego mientras esa arma esté. Entonces, si te atacan, por ejemplo, tú te pones a defender con Sechat nomás y Sechat va a recibir el daño y no va a morir, no se va a destruir. Entonces ahí tú puedes estar defendiendo constantemente con ella o incluso atacando si es que tú quieres. Así que Sechat también va por 2. Después tengo Anubis. Anubis, la verdad, es que más que nada yo lo ocupo como una especie de talismán, ¿cierto? Veo que algún aliado me está molestando y como Anubis entra en juego y lo puedo destruir para que un aliado oponente pierda la habilidad y sea destruido. Entonces, por ejemplo, si juego con un mazo olímpico, con Anubis, por ejemplo, me puedo sacar al Gran Zeus, ¿cierto? Que es indestructible. Si juego contra un mazo titán, también, pues ahí hay un montón de aliados que son súper pesados, súper fuertes, ¿cierto? Tienen mucha fuerza. Entonces con Anubis entra, pum, y lo saco. Así que Anubis también tiene que ir sí o sí. Aunque quizás alguien podría querer sacarlo para poner, por ejemplo, otra Heka. También sería bueno porque, claro, pierdes quizás la habilidad de destruir un aliado oponente, pero ahí van a ver que después tenemos más removal. Así que alguien quizás podría sacarlo para poner otro Heka. Eso quizás podría ser un cambio más o menos lógico. Después tenemos a Balsafón. Balsafón es un aliado que es un poco arriesgado jugarlo, pero vale la pena. ¿Por qué? Balsafón, primero que todo, es indestructible e indesterrable, ¿cierto? Y aparte de eso, de tener esas dos cualidades, todos los turnos puedes barajar tres cartas. ¿Cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es el punto en contra que tiene? Es que el oponente también puede ocupar esa habilidad. También puede barajar todos los turnos tres cartas. Entonces, claro, va a llegar un momento en el que el duelo incluso se va a alargar caleta, porque van a estar los dos barajando constantemente cartas. Pues, él va a ocupar algunas cartas y las va a volver a barajar también. Entonces, claro, pareciera que el duelo no está yéndose para ninguno de los dos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú a veces sí necesitas devolver bastantes cartas porque el oponente te va a hacer daño por atacarte, te va a hacer daño por habilidades, cosas así. En cambio tú, al principio del juego sobre todo, no le vas a estar haciendo tanto daño al rival a su mazo. Y después cuando ya finalmente le hagas daño, va a ser como o daño por destierro, tú le vas a desterrar cartas de su mazo, allá después más adelante voy a explicar por qué, o a veces va a ser daño más, o sea, menos seguido, pero más abundante. Como decía antes, por ejemplo, lo puede hacer botar 9 cartas por turno con los oros, a veces lo puede hacer botar con el Apophis bastantes cartas. Entonces, claro, al final que tú recuperes 3 cartas por turno va a ayudarte más a que el rival recupere 3 cartas en un turno.
Entonces, Balsafón, y aparte, también defiende. Como digo, es indestructible, indesterrable. Entonces, sacarse a Balsafón es súper difícil. Entonces, el oponente te puede atacar, por ejemplo, con un aliado de fuerza 3. Y tú tienes 2 Toro Apis en reserva. Paga los Toro Apis, el aliado oponente queda con 1 de la fuerza, lo defiendes con Balsafón y más encima tu aliado, o sea, tu oponente pierde un aliado. Así que también muy buena carta. Después tenemos a Nemty. Nemty, cierto, es imbloqueable, aunque yo lo ocupo re poco para atacar, pero la habilidad es muy buena. Dice que en tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes destruir una carta que controles para barajar una carta oponente en juego que no sea un oro. Entonces, primero que todo, en momentos desesperados tú puedes destruirte incluso un oro para que el oponente tenga que barajar una carta, ¿cierto? Que tú elijas más encima. Pero la gracia de esta carta es jugarla harto con los TA. Entonces, por ejemplo, tú tienes a Nemty en juego, juegas a TA, barajas 6 cartas, después destruyes a TA. Después del otro turno, quizás podrías traerte a TA con Amon. Barajas 6 cartas más, destruyes a TA y el oponente tiene que barajarse otra carta más. Entonces, esa combinación te hace recuperar cartas para tu mazo y más encima que tu oponente vaya perdiendo, ¿cómo se dice? Cartas del juego, cartas que tenga, y puede ser cualquier carta que no sea oro. Entonces, a veces algún tótem que te esté molestando, algún aliado que te esté molestando, cualquier cosa, le reduce el campo. Así que Nemty también una muy buena carta, y aparte, si tienen la habilidad de atacar, o sea, si tienen la facultad para atacar en un turno, también es imbloqueable, así que puede atacar con confianza. Como digo, yo ataco súper poco con este mazo, entonces no lo ocupo con esa intención, pero si tú quieres, lo puedes hacer. Y después tenemos 2 cartitas que voy a presentar primero, el Anur. El Anur, la gracia que tiene es que la aceleración, ¿cierto? Dijimos que necesitábamos aceleración. El Anur o el Anjur tiene mucha aceleración. ¿Por qué? Porque dice que puedes tener obviamente uno en juego, pero puedes desterrar una carta de tu mano para robar una carta. Pero si esa carta que desterraste es un aliado eterno, robas 3 cartas. Entonces eso, primero que todo, una aceleración brutal. Pero claro, alguien dirá como, chuta, pero voy a tener que desterrar a un aliado de mi mano. Pero no importa, porque recuerden que con Amon y con Nut podemos traer aliados del destierro. Entonces a veces van a haber aliados que quizás en este turno no lo voy a poder ocupar y lo desterramos con confianza. Y después lo devolvemos con el Amon o la Nut. Y si no queremos desterrar aliados porque tenemos que jugarlo, igual podemos desterrar otra carta que quizás ya no nos sirve. Puede ser un oro porque tenemos mucho oro, algún tótem que quizás ya no vamos a ocupar o cosas así que tengamos en la mano. Igual vamos a poder robar una carta. Entonces, claro, podemos acelerar sí o sí. Entonces también el Anur es muy bueno. Y finalmente, la Main Hit, que la Main Hit nos va a servir de 2 formas en este mazo. La primera es que la Main Hit no deja de declarar ataque. Mientras Main Hit esté en juego no se puede declarar ataque, ni el rival ni yo. Entonces, como este mazo ataca poco, al final, con el hecho de que la Main Hit no deje atacar, yo voy a ser el que se va a estar armando, mientras el rival va a estar viendo cómo saca Main Hit para poder atacar. Entonces, por ese lado ya es súper bueno. Y aparte de eso, la Main Hit tú puedes pagar 2 oros para que tu oponente destierre la carta superior de su mazo. Entonces, ¿qué pasa? Con la mayoría de mazos va a ser un daño irreversible. El oponente va a estar perdiendo cartas del mazo al destierro y no las va a poder traer de vuelta con la habilidad de Balsafón, primero que todo, y tampoco la va a poder traer de vuelta con sus propias habilidades, porque se van a ir directo al destierro. Tal vez la única como contra que tiene esa habilidad es, por ejemplo, jugar contra un mazo titán, donde el mazo titán obviamente cada vez que tú le destierras una carta va a tener la posibilidad de traerla de vuelta con Rea, o tal vez otro mazo eterno, porque obviamente si le destierras cartas, él también podría traerlas con Amon. Pero el común de los casos va a ser de que él pierda cartas y que no las va a poder recuperar. Entonces, esos son los 16 aliados. Como les digo, son poquitos, pero todos cumplen una función como muy importante. Así que yo mismo cuando he tenido que ver qué saco y cosas así, no sé qué aliado sacar para poner otro. Pero aparte tiene los mínimos de aliados, ¿cierto? No podemos sacar más aliados, pues, así que con eso estaríamos súper bien. Después vendría los tótem y el arma, porque tenemos una sola arma. Pero la voy a presentar igual como tótem porque se juega como una maquinaria, ¿cierto? Se juega en la línea de apoyo. Lo primero, la voy a presentar así, al revés, que sería el Tebas primero. Tebas, ¿por qué es tan importante?
Porque como dije antes, la gracia de este mazo es que no nos ataquen. Entonces, como lo vamos a jugar rápido, lo ideal es buscarlo con los ojos de budget o que nos salga en la primera mano. Ya vamos a evitar que nos vayan atacando todos los aliados de 3 o más. Y para que andar con cosas, casi todos los mazos se inflan actualmente. Entonces es muy difícil que te ataquen con 2 o menos. Pero si aparte de eso te atacan con 2 o menos, tú vas a tener los Toro Apis para ir bajando la fuerza. Entonces, por ejemplo, si te atacan con 2, tú lo más probable es que vas a poder quizás bloquear primero con alguno de tus aliados, quizás con uno indestructible como el Balsafón, con la Sechat, en caso que haya algún arma en juego que hayas buscado con Sechat, o incluso puedes defender, ¿cierto? También con un Ta, que tiene 4 la fuerza, entonces van a atacar y tú te vas a defender súper bien. Pero si te atacaran con un aliado imbloqueable, ahí tú tienes los Toro Apis, ¿cierto? Paga los 2 de oro con Toro Apis y el aliado va a quedar con fuerza 0. Entonces va a ser muy poco el daño que te haga el oponente si es que no se saca el Tebas. Así que por ese lado, el Tebas anda súper bien. La otra es que igual es difícil sacarse Totem en el formato actual. Si juegas quizás contra un mazo caballero, o sea, contra un mazo de espada sagrada, va a tener la opción de jugar bolas de fuego, ya ahí obviamente se va, y otras cartas que saquen cartas de cualquier zona. Pero por ejemplo, si juegas contra un mazo, no sé, olímpico, tendrían que jugarte sí o sí la Clio, que destruye un tótem. Tendría que ser, por ejemplo, una antorcha olímpica para que saquen cartas de ahí. Obviamente hay más casos, pero tampoco puedo recordarlos todos, pero no es tan fácil como sacarse un aliado. Esa es la cosa. Los tótems siempre son más difíciles. Si juegas contra Dana es un poquito más difícil porque Dana sí hay mucha cosa que saca de todos lados. Por ejemplo, tienes al martillo pesado que saca cartas de cualquier lado. Tienes algunos oros, el Glass, si no me equivoco, que también destruye tótem. Pero por lo general, los Tebas a mí por lo menos me aguantan bastante en juego. Si tienen los dos, es mejor. Y si tienen los dos más la siguiente aliado que ya la habíamos presentado, que es Menhit, lo más probable es que el rival va a estar muy complicado para atacarte porque en un turno va a tener que elegir quizás entre sacarte la Menhit o un Tebas y te va a quedar otro. O quizás te saque los dos Tebas, pero va a quedar la Menhit. Y si finalmente puede sacarte los tres, porque quizás va a tener que ocupar todo su oro en puro sacarte estas 3 cartas y poder atacar. Po. Pero ahí estoy jugando, no sé, pues el otro turno tú puedes ya volver quizás una Menhit, puedes volver los Tebas con alguna habilidad, ahí tú te puedes volver a armar. Pero si en un turno te sacas solamente 2 cosas, siempre va a estar el otro para asegurarse de que el ataque por lo menos no sea tan fuerte. Después de eso, tenemos tal vez... no, esta también la voy a presentar después. Antes vamos a presentar a Necrópolis Popular. Necrópolis Popular yo la tengo por una. Y la habilidad que tiene, ¿cierto? Es que yo puedo desterrar 3 aliados de mi cementerio para traerme uno de vuelta a mi mano del cementerio. Entonces, claro, es grande el sacrificio. Tienes que desterrar 3 aliados de tu cementerio. Pero la gracia es que después muchos de esos aliados tú los vas a poder traer de vuelta con Amon desde el destierro. Entonces, por ese lado, eh, vas a poder recuperar muchos de esos aliados y te sirve aparte en momentos así como críticos. Hay veces donde, no sé, necesitas sí o sí un TA desde el cementerio, activas esta habilidad, lo traes de vuelta. Y así en realidad con cualquier aliado que necesites. Pues. Así que Necrópolis Popular, a pesar de que este mazo tiene poquitos aliados, la he podido conectar un montón de veces. Después tenemos a Coloso y Titas, que en realidad es una también de las estrellas de este mazo. Coloso y Titas, cierto, lo primero que tiene es que no puede ser afectado por talismanes. Entonces, primero vamos a presentar su otra habilidad. La gracia es que tú pagas 3 de oro, ¿cierto? Y el oponente destierra 3 cartas superiores de su mazo. Entonces los está haciendo votar directo al destierro, por lo tanto el oponente esas cartas no las va a poder recuperar. Entonces, como antes decíamos que íbamos a recuperar cartas con Balsafón, pero el oponente también, la gracia es que ahora el oponente no va a poder recuperar cartas con Balsafón, porque Balsafón solo las puede barajar desde el cementerio. Entonces, claro, tú vas a estar constantemente devolviendo cartas, pero tu rival las va a perder de manera definitiva. Así que por ese lado, el Coloso te sirve mucho. Aparte de eso, tenemos la otra combinación que es con Sechat, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Coloso y Titan no puede ser afectado por talismanes. Y por lo general la vamos a hacer entrar con Sechat. Que Sechat dice que cuando entra en juego, busca un arma en tu mazo o tu cementerio y lo pone sin pagar su coste. Entonces, ponemos Sechat, buscamos Coloso.
Y ahí ellos dos se ayudan. ¿Por qué? Porque Coloso dice que no puede ser afectado por talismanes y Sechat no puede salir del juego mientras el arma que buscó esté en juego. Entonces, Sechat ya es difícil, o sea, Coloso ya es difícil sacarlo porque los talismanes no lo afectan. Y después, aparte, Sechat también va a ser difícil sacarla y va a poder ocuparla para defender porque no puede salir mientras Coloso esté en juego. Entonces, una vez que esta combinación entra, es muy difícil sacarla. Tienes que sacarla con un glass, tienes que sacarla con un martillo, pero no funcionan las bolas de fuego, no funcionan otros talismanes que barajan cartas como alas de Horus. Entonces, Coloso y Titan, la verdad es que una vez que entra, es muy difícil sacarlo y está haciendo un daño constante. Y finalmente, el soporte de talismanes. Y empezamos por una carta que yo cuando la conocí la primera vez dije como, oh, esta carta no va a funcionar. Pero, como todos los mazos eternos la ocupaban, yo dije, ya, pues tendremos que ponerla. Y la puse primero por 2. Y la verdad es que tuve que ponerla por 3 porque es una carta que ayuda mucho a acelerar el juego y más encima que también te ayuda a acelerar mano porque también te hace robar, que es el Minero de Lapislázuli. Minero de Lapislázuli, ¿cierto? Tú buscas un oro en tu mazo castillo y lo pones en juego. Ni siquiera en la mano, lo pones directo en juego y en reserva más encima. Y después robas una carta. Y claro, vale 3. Pero ¿qué pasa? Si tú lo juegas el segundo turno, el siguiente turno ya no vas a tener 4 oros, vas a tener 5 en un turno 3. Y más encima vas a robar una carta. Y aparte, ese oro que tú buscas va a quedar en tu reserva. Entonces ahí van a haber muchas veces que tú vas a poder ocupar ciertas cartas también con ese orito extra. Por ejemplo, hagamos el mismo caso de que tengamos a Heka. Que tú hayas jugado Heka el turno anterior. Tú en este turno con 3 oritos vas a jugar un minero de lapislázuli, vas a robar una carta y ese oro va a quedar en reserva. Entonces tú vas a pagar ese oro con Heka y vas a robar otra carta. Entonces en un turno tú vas a robar 3 cartas. La carta de mineros, la carta de Heka y aparte la cartita de ¿cómo se llama? De, de finalizar, ¿cierto? Entonces por ese lado andamos, pero excelente. Minero de lapislázuli, como les digo, yo pensé en ponerla por 2, incluso en un momento por 1, cuando veía su coste que era muy alto, pero tiene que ir por 3 porque acelera un montón. Y este es el que hace que al final en un turno 6 de repente ya tengan 9 oros. Así que no le tengan miedo al coste que tiene y jueguenla sí o sí. Después tenemos Cobra de Cripta, que me ha salvado un montón de veces. ¿Por qué? Porque hay algunos aliados aquí o alguna arma o lo que sea que cuesta sacarlas de por sí. Por ejemplo, el mismo Coloso de Titas. Entonces el oponente de repente tiene que hacer un montón de jugadas para poder sacarse una carta y ahí es cuando Cobra de Cripta, que previene que una de tus cartas salga del juego, entra en acción. ¿Por qué? Porque el rival hace un montón de cosas para sacarte una carta, tú juegas esas y, al rival pero queda destruido porque va a tener que hacer un montón de cosas de nuevo el otro turno para poder sacarse una carta. Pues imagínense el mismo Amon. El Amon, cualquier carta que lo afecte, cuesta 2 oros extra. Entonces imagínate tu rival tiene 4 oros en un turno y va a tener que pagar, por ejemplo, esos 4 oros para jugar una bola de fuego, para jugarlo. Entonces ya le va a doler porque va a decir como ya, perdí este turno, pero por lo menos voy a sacarme el Amon. Y tú vas a jugar Cobra de Cripta y el Amon va a quedar en juego. Entonces al rival eso le va a doler. Le va a doler bastante tener que gastar oros y turnos en una carta así. Después tenemos obviamente, el removal, que lo necesitamos, que es Osiris ha muerto. Si bien es una carta un poco pesada, la verdad es que igual ayuda bastante porque vale 4, es verdad, pero te acelera igual. Tú destierras un aliado oponente en juego, o sea, sí, un aliado, y aparte robas una carta. Entonces, como este mazo juega con muchos oros, van a haber veces que ya va a tener 8 oros, 10 oros, entonces claro, 4 igual es harto, pero no te va a limitar a jugar otras cartas. Así que Osiris ha muerto por una sola. Quizá ya poner más de una sería mucho, pero tenemos un removal y aceleración que igual sirve bastante. Kadesh, el buen Kadesh. Nada le gana. La verdad es que el Kadesh yo lo tuve por 2 y he pensado en ponerlo de nuevo por 2 porque cuando no me sale en las manos, como que a veces lo echo de menos. Pero por el momento va por una. Y la gracia del Kadesh, cierto, es que destruye todas las cartas, o sea, todos los aliados en juego, a menos que tu oponente pague 5 oros para anularlo. El oponente casi nunca le quedan 5 oros para jugar, a menos que sepa que tiene el Kadesh en la mano. Entonces, lo más probable es que tú conectes el Kadesh en momentos complicados y barras la mesa, ¿no? El rival casi nunca va a tener para anularlo.
Y ya en el peor de los casos que tuviera para anularlo, tú no juegas el Kadech, pues, obviamente. Si ves que tiene 5 oro, ¿para qué lo vas a jugar? Aparte de eso, de limpiar la mesa, también va en una combinación con algunas cartas, por ejemplo, la Sechat y el Balsafol. Hay muchas veces que yo juego el Kadech sabiendo que ellos dos van a quedar en juego. Entonces, aparte de barrer la mesa, me quedo con un poquito de defensa. Así que Kadech, si alguien lo quiere jugar por 2, no le tenga miedo porque también, a pesar del coste, es una carta pero muy muy peligrosa. Después tenemos un Relámpago Arcano, que redirige, ¿cierto?, un efecto oponente, y el oponente aparte vota X cartas, donde X es el coste de la carta afectada nuevamente, o sea, de la carta que redirigimos el efecto. Sirve mucho con un montón de cosas en realidad. Redirigir efectos siempre es bueno. A veces si, no sé, pues el oponente nos destruye un aliado y yo tengo que redirigirlo quizá el efecto a otro de mi aliado, no importa porque lo voy a poder redirigir a otro que quizá estoy ocupando menos. Puedo redirigir, por ejemplo, la habilidad a un TA, que el TA, ¿cierto? Lo tenemos para que entre en juego, barajar y después si se destruye lo podemos traer de vuelta. Y un montón de cosas más. Incluso con otras cartas más peligrosas como un Tártaro, por ejemplo, que el oponente va a pagar 3 de oro para desterrarnos a una carta en juego, nosotros podemos ocupar Relámpago Arcano para desterrar el mismo Tártaro. Entonces, con un montón de cosas en realidad nos ayuda para prevenir que nos destruyan aliados. Aliento de Anubis. Dice que pone un aliado de tu cementerio reduciendo su coste en 2. Vale 3, pero tenemos un montón de aliados también que podemos traer. Por ejemplo, el mismo Ta entra gratis, el Balsafón entra gratis, la Nut entra gratis. Entonces al final, la gracia del aliento de Anubi es también pues, traer aliados que quizás perdimos, pero necesitamos jugar luego. Entonces lo traemos y muchos van a entrar gratis. Así que también aliento de Anubis, un excelente talismán. Después tenemos a Resplandor de Heka, que es la última carta, diría yo, que me conseguí de este mazo, que incluso me los prestaron algunos. Creo que yo no tengo ninguno, me prestaron los 3. Y la verdad es que es una carta súper buena. Es como una especie de 7 contra Teba, ¿cierto? Pero incluso a veces yo diría que es más pesado. Porque ahí, ¿qué hace el Resplandor de Heka? Dice que cuando se juega una carta que no sea talismán, puedes jugarlo para que esa carta entre en juego sin habilidad, ¿cierto? Y aparte, si tenemos a Heka, podemos robar una carta adicional, porque también después de que la jugamos, robamos una carta. Entonces, si tengo más encima un Heka en juego, robo 2 cartas. Entonces, ya primero que todo tenemos aceleración. Pero ¿qué pasa? Cuando entran un montón de cartas sin habilidad en un turno, al final nos estamos jodiendo muchas cartas que son de habilidad de entrada. Pues. Por ejemplo, imagínense un martillo pesado. Entra sin habilidad, ya no hace nada. No sé, entra por ejemplo no sé, a ver, cualquier carta que sean las que entran a destruir. En este momento me acuerdo no muchas, pero aquí mi camarógrafo me va a ayudar. ¿Cómo se llama Aine. La Aine, muchas gracias. Iriu, Aine, todas esas cartas que entran, que de hecho en el mazo desafiante hay muchas que entran con habilidad y después ya no hacen nada más. Pues entonces, con Resplandor de Heka entran sin habilidad y las puedes salvar un montón de tus aliados, un montón de tus cartas. Así que Resplandor de Heka va incluso por 3. Yo en el mazo lo tengo por 2, pero tengo una en reserva que no la he puesto solamente porque todavía no sé qué sacar. Estoy ahí un poco confundido. Así que también en los comentarios siempre nos pueden ayudar dando algún consejo y que me digan qué puedo sacar de estas para poner a Resplandor de Heka. Y finalmente, otra carta que me ayuda mucho es Alas de Horus. Alas de Horus la llevo por 3. Tal vez podría sacar un Alas de Horus para poner un Resplandor de Heka, pero no lo he querido hacer porque la verdad es que es como el removal más poderoso que tengo. Muchas veces el oponente tiene varias cosas ya en campo y yo con un Alas de Horus se las voy sacando y así él no puede tampoco acelerar tanto su mesa. Entonces, Alas de Horus yo la tengo por 3. Si alguien quizás la pudiera jugar por 2 también yo creo que estaría bien, pero yo por lo menos siento que por 3 anda súper bien. Así que eso, si se fijan, es un mazo muy, muy de control. Es un mazo que también es muy lento de jugar. Si a ustedes les gusta jugar, no sé, rápido, si les gustan los mazos agro, obviamente no se los recomiendo. Pero si les gusta jugar un tipo de juego donde tú aguantes a tu rival, donde te gusta que no sé, llevar tú la calma del juego, el ritmo del juego, por decirlo de alguna forma, este mazo es súper bueno.
Porque al final este mazo tú decides, por ejemplo, en qué momento se va a atacar, tú decides en qué momento vas a hacer, no sé, daño, porque por ejemplo, claro, con Balsafón, al final el juego no se está moviendo. Los dos rivales se están haciendo daño y después ese daño vuelve. Entonces tú, de cierto modo, con este mazo decides cuándo el juego avanza, cuándo hay daño, cuándo no hay daño. Decides cuándo el campo va a estar plagado o no va a haber nada porque vas a jugar un Kadech. Incluso decides cuándo atacar porque con Alas de Oru, como tú barajas una carta en juego, no necesariamente del rival, puedes, por ejemplo, barajarte a los Tebas y ponerte tú a atacar. Entonces, es un mazo que incluso tú eliges cuándo los aliados van a tener habilidad. Si es que juegas, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Con Apophis. Entonces, es un mazo de verdad muy, muy de control. Pero como te digo, es un mazo también muy entretenido de jugar porque no juega solo. No es de estos mazos que de repente juegan muy solo, sino que de verdad tú tienes que de repente ver bien cuál es la mejor estrategia para un turno. Si es que a veces vas a tener que sacrificar más oros con tal de quizás acelerar un poco. Entonces, de verdad que es un mazo muy entretenido, pero lo que sí es muy largo de jugar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un torneo, quizás ese puede ser una contra, que si por ejemplo las rondas duran 40 minutos y tienes que jugar 3 duelos en esa ronda, lo más probable es que alcances quizás a ganar una ronda. O sea, un duelo de las rondas. O tal vez tienes que ganar sí o sí 2-0 para ganar la ronda, porque si empatan en dos juegos, lo más probable es que no alcances a jugar el tercer juego. Entonces, si tú lo conoces muy bien el mazo, lo vas a jugar rapidito, no hay ningún problema. Pero si todavía te estás acostumbrando a él, yo te recomiendo que primero lo pruebes con amigos, en tu casa. Porque yo, por ejemplo, los primeros duelos que tuvimos con estos mazos duraban una hora, ¿cierto? Aquí el camarógrafo puede confirmar, una hora estábamos jugando, a veces, no sé, o incluso más. Entonces, una vez que ya te lo aprendes bien, ni un problema, el mazo va a avanzar bien. Pero al principio, de verdad, los duelos son muy largos. Y finalmente, hay otra carta que quiero presentarles, que tampoco la he puesto en el mazo, pero también va a tener que ir sí o sí, que es levantar las aguas. Levantar las aguas dice, elige uno en un juego. Este y todas sus copias pierden su habilidad por el resto del juego. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un mazo que la verdad es que le complica bastante, que es el mazo, algún mazo de hijos de Dana. ¿Por qué? Porque lamentablemente los mazos de hijos de Dana juegan con el Karmix, ¿cierto? Y el Karmix no te deja desterrar tus oros. Ningún oro puede ser desterrado. Entonces, ¿qué pasa? No puedes jugar, por ejemplo, Biblioteca Eterna y eso impide que tú aceleres. No puedes jugar los papiros de la Jun y eso ya hace que tu rival no pueda recibir daño. No puedes desterrar los ojos de Udjat, entonces no puedes buscar Totem, los Tebas, por ejemplo. Y así un montón de cartas en realidad de este mazo, un montón de oros que se destierran para poder ocuparse. Entonces, cuando juego contra un mazo de Dana, siempre me cuesta mucho acelerar el juego, me cuesta mucho hacer daño, entonces no he puesto esta, pero va sí o sí para quitarle la habilidad al Karmix. Y ya si no te toca contra un mazo hijo de Dana, siempre hay oros que también les puedes sacar la habilidad, pues le puedes sacar la habilidad quizá a un Codex, ¿cierto? Para poder atacar, le puedes sacar la habilidad a una antorcha olímpica para que no te destruyan cartas. Entonces, levantar las aguas, va sí o sí, es una chayita. Lo que sí yo no la he visto mucho, no sé si será difícil de conseguir. Yo la tengo porque yo tengo la edición completa de Ra, entonces de ahí la pude sacar. Pero si tienen la oportunidad de conseguirla, consígansela porque es muy muy buena y a pesar de que vale 4, yo sé que les va a salvar muchos duelos. Así que eso, ahí me dicen si es que el mazo les gustó. También, como siempre les digo, si es que hay algún cambio que hacerle, siempre es bienvenido. Hay varias cartas que yo sé que quizás tienen que entrar, otras que quizás deberían salir, pero que no he querido sacarlas porque me han funcionado bien. Así que eso, estamos abiertos a cualquier comentario y espero que les haya gustado el video. Nos vemos próximamente.